Hola, la verdad no me gusta hacer la super introducción porque yo soy mala para eso. O sea, yo voy al grano. Yo voy directamente al grano de lo que quiero hablar. Entonces, yo leí el Crónicas 22, 23, 24, 25 y estaba leyendo. Mientras yo iba leyendo me llamó mucho la atención um, cómo el rey David él quería ser el templo de Dios, ¿verdad? El rey David quería ser el templo de Dios y quería encargarse de construir el templo de Dios porque lo quería honrar al Señor. Mas sin embargo el Señor le dijo que no. Y quiero decirles en dónde dice eso. El rey David le habla al futuro rey de Salomón en la historia de aquí sobre cómo él quería hacer el templo de Dios, pero el Señor no lo dejó. Entonces en Crónicas 22, 7 dice: Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces ahí es cuando le da a entender el rey David que que él no puede hacer el templo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Le dice al futuro rey Salomón, porque primero el rey David era rey en ese momento. Y en la Biblia habla de cómo David dijo que mi hijo es joven, no tiene mucha experiencia. Entonces yo lo voy a ayudar con los preparativos. Yo lo voy a ayudar a poner las cosas en orden. Voy a ayudarle con las responsabilidades de los levitas, las responsabilidades de los sacerdotes, las responsabilidades de la gente que tiene que construir el templo. Y me llamó mucho la atención leer esa parte porque dije, wow, a pesar de que Dios le dijo, no vas a construir el templo, aún así él dijo, ok, no puedo construir el templo, pero ¿qué sí puedo hacer para honrar a Dios? No se enojó y dijo, no, yo quería hacer el templo y pues sabes que dejo a mi hijo que haga lo suyo. Entonces me llamó mucho la atención esa parte porque muchas veces nos pasa eso a nosotros, en el que nosotros queremos hacer algo, queremos ser grupo de jóvenes o queremos ir a hacer una maestría o queremos ser cualquier cosa que tú uses en la mente que yo quiero hacer eso y que el Señor te haya dicho no, no puedes hacer esto o no, yo no te preparé para hacer esto. Entonces me llamó mucho la atención eso porque dije, wow, cómo David, aún sabiendo que no podía hacer lo que él quería hacer, porque la palabra dice que él quería hacerlo, él se quiso honrar a Dios con las cosas que él sí podía hacer, que es decir, ayudando, proveyendo las cosas, que es decir, él quiso poner en orden de que los levitas van a hacer esto, los sacerdotes van a hacer esto, los músicos van a hacer eso, y de eso se trata. El capítulo 22 habla de cómo David habla con el rey Salomón y le dice, no, pues no puede hacer el templo, entonces tú lo vas a hacer, pero yo te voy a ayudar. Y él no se puso berrinchudo y dijo, no, pues ya no voy a hacer nada, sino él quiso ayudar al rey Salomón para que el rey Salomón pudiera hacer las cosas más eficientemente. Y así nosotros debemos hacer eso, nosotros deberíamos ser unas personas que cuando pasen las siguientes generaciones no tienen que ser específicamente tus hijos, sino gente más joven que tú. Si tienes compañeras más jóvenes que tú, que seas tú el que le ayude a ser un discípulo, que seas tú el que le ayude a ser la siguiente persona que le habla a mucha gente sobre el Evangelio. Que solo porque el Señor te diga que tú no puedes hacer algo en específico no te limita a hacer nada. Y si Dios te dice no a esto, es porque Dios tiene planes para otras cosas que tú sí puedes hacer, como el rey David. El rey David no podía hacer el templo, pero él se encargó de todo lo demás y ayudó al rey Salomón para que en la siguiente generación estuviera el templo gracias a lo que David hizo, gracias a la ayuda que David hizo. Entonces, esperemos que nosotros seamos así, que nosotros seamos unas personas que en la siguiente generación pueden hacer muchas cosas, pueden llegar
a tener más disciplina en la palabra o a tener más disciplina en la oración, porque tú ayudaste a la persona a tener la contabilidad de okay, cómo vas leyendo la palabra, ok, estás orando y así, para que la persona cuando vaya creciendo con disciplina, vaya creciendo con más sueños, con más anhelo de adorar a Dios, porque tú le estás ayudando a ellos a ser más como Cristo. Tú le estás ayudando a ellos a tener disciplina en Cristo. Entonces, yo creo que estos versículos, el capítulo 22, 23, 24, 25, nos enseña mucho. Nos enseña mucho a través de David. Nos enseña mucho a hacer la ayuda de la siguiente generación, a marcar algo para la siguiente generación. Porque tenemos que hacer algo que marca la siguiente generación. Tenemos que hacer algo que cuando nosotros fallezcamos hemos puesto algo sobre Cristo en otra gente. Y sabes qué, yo me muero mañana. ¿Cuánta gente le hablaste de Cristo? ¿Cuánta gente ayudaste a que se disciplinara en la palabra? ¿Cuánta gente, no sé, lo que tú creas que pueda ayudar al reino de Dios? Aunque sabemos muy bien que Dios no ocupa ayuda. Más sin embargo, Él se deleita en vernos como nosotros estamos produciendo, como nosotros estamos sembrando. Y Dios nos ha dado talentos. A cada uno de nosotros nos ha dado talentos, a uno más que a otro. Pero lo que yo quiero decir es que no tomes desapercibido cosas que tú puedes hacer por la escasez o por las cosas que tú no puedes hacer. Me explico. Como por ejemplo Dios le dijo a David que no podía hacer eso. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. Y si Dios te dice no a algo es porque Dios te va a decir sí a otra cosa. Y está Jesús. David no se limitó a eso. David no se limitó a que, ok, yo no puedo hacer esto, entonces ya no voy a hacer nada. Que al rey Salomón le puso a hacer el templo, pues que él lo haga, porque yo no puedo hacer nada. Pero aún David tuvo la humildad y el anhelo de honrar a Dios, porque en su corazón te dabas cuenta que él quería honrar a Dios haciendo el templo. O sea, su anhelo no era hacer el templo y estoy bien cool, hice el templo, no. Su anhelo era honrar a Dios. Y es por eso que cuando tu anhelo es honrar a Dios, no te importa si otra persona tiene algo que tú querías hacer. Cuando tu anhelo es honrar a Dios, no te importa si otra persona hace lo que tú querías hacer, o dice lo que tú querías decir, o crea lo que tú querías crear. ¿Por qué? Porque tu meta, tu anhelo es Cristo, tu anhelo es Dios. Tengamos corazones humildes y corazones deseando a honrar al Señor, porque cuando tú tienes un corazón que desea honrar a Dios, no te va a importar lo que otra gente haga por Dios. No te va a importar si otro está teniendo más seguidores en YouTube, Instagram, Facebook por hablar de la palabra de Dios. No te va a importar si otra gente tiene más cosas por alabar a Dios. O sea, no te va a importar la cantidad de nada, de nadie, porque tú sabes que tu relación con Dios es única y que tu anhelo más importante es el reino de Dios. Es Él, es Cristo. No lo que haga la gente, no lo mucho que hagas tú, sino el reino de Dios. Entonces hay que saber poner las cosas, tener pensamiento del cielo y no pensamiento de la tierra. El libro de Mateo, versículo 33. Aquí está. ¡Yes! Okay. Mateo 6:33. Es por eso que pensaba que había un Mateo 33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y no dice, Él les dará todo lo que tú quieres, todo lo que tanto sueñas, sino lo que necesites. Entonces Dios sabe, Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Dios sabe para qué eres capaz y para qué no estás lista. Dios sabe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios sabe todo eso. Entonces confía en Él. Confía en el que Dios te está poniendo en un lugar en el que tú puedes hacerlo, porque si Dios te puso ahí, tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo. Pero si tú tratas de hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, no vas a poder hacerlo porque lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Pero cuando tú haces algo con la ayuda del Señor,
y por haberlo hecho por la voluntad del Señor, el Señor te va a acompañar y Él te va a ayudar a lograr lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, eso es todo. Gracias por escucharme. Dios los bendiga muchísimo. Mucho amor y paz. Y me hubiera gustado estar menos awkward, pero no puedo. Ya, después. Bye, bye.